eso se les va a perjudicar en lo que refiere a la cantidad de agua para regar sus tierras. En todo caso, ¿qué es lo que falta para que se dé este proyecto? Falta que se concluya el expediente técnico que recién se está haciendo, falta que se concluya el estudio de impacto ambiental que también se tiene que concluir, y después que se consideren estos estudios las obras que hay que incluir en lo que refiere a compensación ambiental. Podremos realmente decir qué impacto va a tener. Mientras tanto, lo que hay es un temor natural por una obra que se va a hacer, pero que al mismo tiempo le hemos planteado al pueblo y a través de su alcalde, espero que haya transmitido el mensaje, toda la voluntad para que ese impacto que se va a generar sea compensado con otras obras en índole agrícola y en índole de abastecimiento de agua potable para el distrito. Presidente, pero en esta última reunión donde participaron las autoridades señalaban un compromiso de ir hasta San José de los Molinos, todas las autoridades, y reunirse con la población. Y la pelota, Marilú, la pelota se la hemos puesto en el gobierno local de Los Molinos. Le hemos dicho que nos diga cuándo podemos ir realmente para explicarle al pueblo que nadie les quiere hacer daño. Y que por el contrario, lo que queremos es explicarles bien qué son las obras que queremos hacer. Primero las ventajas y segundo, qué obras vamos a complementar para evitarles el daño en lo que refiere a la irrigación o al riego de sus tierras, y dos, que vamos a incluir obras que les va a mejorar inclusive el suministro de agua potable para el propio distrito. Presidente, en cuanto a la oxigenación que ha hecho en algunas direcciones, ¿cuál es la expectativa que tienen este año? Bueno, la voluntad obviamente y la perspectiva y la expectativa en estos cambios es de las mejores. Es una tarea muy dura en este último año, en la que le hemos encargado direcciones, y seguramente vendrán algunos cambios más en los próximos días, para que el gobierno regional mejore aquellas cosas que puede hacerlas. Hemos logrado avances en el 2013, hemos alcanzado récords históricos en ejecución de gasto, pero aún nos falta bastante más por mejorar y por hacer. Y en esa tarea los nuevos funcionarios tienen ese objetivo de alcanzar las metas lo más altas posibles en beneficio del servicio al pueblo de Ica. ¿Una posible reelección de Alfonso Navarro? No lo sé, Marilú. La ley permite postular a una reelección, pero aún es una decisión prematura. Es una decisión prematura. Veremos en el momento oportuno, pero por ahora estamos encaminados a superarnos, a mejorar y a corregir nuestros propios errores. ¿Todavía hay errores en la gestión de Alonso? Todos los días hay errores, por eso hay que saber mover, hay que saber corregir para poder tener la tranquilidad de que hemos hecho las cosas cada vez mejor. Presidente, se arregló el problema de...